La semana pasada empezamos con el primero de los temas de cómo vivir sabiamente y el primer tema fue el carácter. El carácter y el principio de, de este mensaje, de esta enseñanza fue esta. Proverbios 1:7, que es la clave de todo el libro y es la clave de la vida de todos nosotros. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ahí está la clave de todo. Y hoy vamos a hablar acerca de la conducta. La conducta. Y quiero que me acompañe a leer, vamos a leer Proverbios 20:11 y dice así: por los hechos se llega a saber si el joven tiene buena conducta. Quiero enfatizar esto, por los hechos. Una cosa es hablar, otra cosa es lo que yo pienso, otra cosa es lo que la gente piensa de mí, pero nuestra conducta revela quiénes somos. De hecho, déjeme darle una definición de conducta, que es la que vamos a manejar en el mensaje para tenerlo todos claro. La conducta es la manera de vivir de una persona, básicamente. Es un estilo de vida, es quién eres tú siempre, todos los días. La conducta es la forma de actuar que una persona tiene y puede, y quiero enfatizar, puede reflejar su aprecio a las leyes de Dios o puede reflejar lo contrario. Una cosa es lo que yo digo, pero la gente mira lo que yo hago. De hecho, Jesús habló de esto cuando dijo, por sus frutos los conocerán. ¿Qué está hablando? De conducta. Así que esto es, nuestra conducta puede reflejar o no nuestro aprecio a las leyes de Dios. Un estudioso de la palabra y pastor, Charles Wilson, dijo estas palabras: nuestra conducta es la única prueba de la sinceridad de nuestro corazón. No hay otra. Nuestra conducta es la única prueba de la sinceridad de nuestro corazón. Yo puedo levantar las manos, puedo estar en la iglesia, puedo hacer muchas cosas, puedo honrar a Dios con mis finanzas, con mi dinero, puedo dar dinero, mejor dicho, pero eso no quiere decir necesariamente que yo estoy honrando a Dios en realidad. Solo cuando vemos toda la conducta podemos saber si realmente es así o no. Por supuesto, Dios conoce el corazón, pero nosotros debemos de enfocarnos también en nuestra conducta. Nuestro carácter, que fue lo que hablamos la semana pasada, se debe de reflejar en nuestra conducta. Y la pregunta que nos va a dirigir en todo el mensaje de hoy es esta: ¿cuáles deben ser los rasgos de la conducta de alguien que vive sabiamente? ¿Cuáles deben ser esos rasgos? Recordemos que estamos viéndolo desde la perspectiva de Proverbios, aunque vamos a ver que la Biblia entera aporta a esta idea. Y vamos al primer punto, que es el primer rasgo, y es el dominio propio. Dominio propio. Proverbios 25:28 dice: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. ¿Cuál es la idea principal de este versículo? Es esta: el dominio propio pone límites a nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y es interesante que el proverbista usa el ejemplo de una ciudad que no tiene muros, que los tiene derribados. Las ciudades en esa época se amurallaban, se cercaban, se cerraban. ¿Por qué lo hacían? Era para protegerse de los enemigos, pero para protegerse de las fieras también. Entonces los muros eran muy importantes. Una de las primeras cosas que se hacía cuando una ciudad se establecía era empezar a levantar los muros. Los muros eran tan importantes que los chinos hicieron una muralla de no sé cuántos, más de 1000 kilómetros de largo. ¿Para qué? Para protegerse. Y el proverbista dice que una persona que no tiene dominio propio es como una ciudad sin muros. ¿Y qué pasa en una ciudad sin muros? Cualquiera entra y todo se puede perder. ¿Qué pasa en la vida de una persona, un creyente que no tiene dominio propio? Lo que pasa es que nuestra vida se vuelve sin control.
y se vuelve vulnerable a los ataques del enemigo, cualquier ataque del enemigo. El dominio propio no tiene que ver nada más con lo que dejamos salir, sino con lo que dejamos entrar. Por eso el ejemplo de las murallas es tan importante. Una persona que no tiene dominio propio es una persona que está a merced de cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier ideología, cualquier tentación puede llegar, y la persona que no tiene dominio propio entonces simplemente se deja llevar. Alguien dijo esto: un barco sin control tendría más posibilidades que un hombre sin disciplina. Un barco sin control tendría más posibilidades que un hombre sin disciplina. Un barco sin control, imagínese usted lo que el mar le puede hacer, pero es peor lo que la vida y el diablo, el mundo, le puede hacer a un hombre o una mujer que no tiene dominio propio. Así que el dominio propio es sumamente importante. Pero sigamos viendo qué dice Proverbios sobre esto. El versículo 11 del capítulo 29 dice, bueno, déjeme recordarle algo. Proverbios siempre hace una contraposición entre el sabio y el necio. Al sabio se le llama también inteligente y al necio tonto. Al sabio se le llama prudente y al necio se le llama ignorante. Y hay varias palabras que utilizan, pero siempre la idea es uno es diferente al otro y es contrario al otro. Y aquí dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. ¿Cuál es la idea principal de este verso? Es esta: que el dominio propio nos permite mantener control sobre nuestras emociones. El ejemplo que utiliza el proverbista es la ira, una de las emociones más visibles es la ira. Cuando alguien nosotros le decimos de mecha corta, y algunos creo que no tienen ni mecha. Creo que solo el sol ya los encendió, porque hay gente que reacciona de una manera. Y el proverbista se va al extremo y utiliza la emoción como más evidente. Una persona irascible, una persona que fácilmente se enoja y se deja llevar por la ira, son aquellas personas que sacan una pistola, matan a otro, son aquellas gentes que se están peleando por todo, que nadie los puede hacer esperar porque se enojan y reclaman y pelean, nadie puede verlos porque me estás viendo. Ahora, la persona que es así, la Biblia le llama de una forma necia. Ahora, si alguno de nosotros de los presentes nos dejamos llevar por las emociones, la Biblia nos llama necios. La Biblia nos llama necios. Ahora, hay que entender algo. No solo la ira es un problema, también la alegría. A veces uno se alegra tanto que comete tonterías. Por eso es, por ejemplo, que la gente está celebrando y está muy alegre, y en la algarabía se toman unas decisiones terribles, que pasan cosas feas. ¿Por qué? Porque nos alegramos mucho. O aquel que está tan contento que va y saca su tarjeta de crédito y compra por aquí, por allá para celebrar, y después no tiene que pagar y le quitan hasta la camisa. ¿Por qué? Porque no se pudo dominar. El control propio o el dominio propio nos permite mantener el control sobre nuestras emociones. La tristeza es una emoción y es una emoción necesaria. En algún momento todos nos sentimos tristes, pero una tristeza fuera de control nos puede llevar a una depresión, y una depresión puede inclusive llevar a algunos a la muerte. ¿Por qué? Porque no se tiene dominio sobre las emociones. Hay una emoción muy fuerte también, que es el enamoramiento. Cuando uno está enamorado, cualquier barrera lógica, cualquier barrera racional se bota. Por eso uno enamorado comete cualquier locura. Si no, pregúntenles a Romeo y Julieta. Qué linda la historia, sí, pero recuerda que la historia termina con los dos muertos. O sea, ¿por qué? Porque estaban enamorados.
¿Por qué? Porque son emociones que no se mantienen bajo el dominio propio. Y por supuesto el miedo. Todos tenemos miedo. Y el miedo es una necesidad en nuestra vida. ¿Sabían ustedes? Porque el miedo nos prepara para accionar. Cuando nosotros percibimos un peligro, ese es el miedo, nosotros nos preparamos para actuar. El instinto muchas veces es correr, otra será pelear. Pero el problema es esto, cuando nosotros tenemos miedo en cosas que no existen, irracionales, llámese preocupación por el qué va a pasar mañana, por el trabajo, por lo que va a pasar en el país o en el mundo, por lo que sea, y vivimos con miedo, el miedo nos puede hacer mucho daño. Hay gente que vive atemorizada toda su vida, que no puede ser libre nunca porque siempre está viviendo con miedo a cualquier cosa. El miedo es una emoción que debe estar bajo control. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? Que la diferencia entre un sabio y un necio es que el sabio sabe manejar sus emociones. Veamos un ejemplo. 1 Samuel 20, 32 y 33. Dice, Jonatán, el hijo de Saúl, amigo de David, le preguntó a su papá, el rey Saúl, ¿por qué ha de morir David? ¿Qué mal ha hecho? Era una buena pregunta. Saúl tenía celos de David y lo quería matar. Emociones fuera de control. Y trató de matarlo, pero no pudo porque Dios guardó a David. Pero cuando Jonatán le pregunta a su papá por qué, el papá en lugar de explicar sus razones, que realmente no había razones, era simplemente celos, pero en lugar de eso, ¿qué hizo el hombre? Dice en la Biblia que agarró su lanza y trató de clavar a su hijo con una lanza. Verso 33. Pero Saúl trató de matarlo a Jonatán con su lanza. Así Jonatán se convenció de que Saúl estaba decidido a matar a David. Dígame si eso no son emociones sin control. Iba a matar a su propio hijo. ¿Por qué? Porque no podía dominar su corazón. Amigos, nosotros tenemos que dominar nuestras emociones. No quiere decir que no tengamos emociones y que tenemos que vivir como que somos un robot. No, por supuesto que no, y no se puede además. Pero sí tenemos que aprender a poner bajo el dominio del Señor nuestras emociones. Proverbios 19:3 dice, hay gente insensata. Oiga cómo le llama. Hay gente insensata, falto de juicio, que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Un amigo mío le pasó algo, iba ahí en la carretera panamericana, de repente se metió un carro enfrente de él y después se metió otro. Y en eso se pitaron, se tocaron la bocina de una manera muy particular y ustedes ya saben cuál es. Es un insulto. Y entonces los carros empezaron a hacer así y mi amigo que iba detrás se quedó atrás. De repente el carro que iba delante de él frenó y se puso así. Y mi amigo paró. Y de ese carro se baja un tipo con una pistola en la mano. Y abrí, le dice. ¿Y qué iba a hacer? Abrió la puerta. Vos, ¿por qué me estás con malas palabras? Insultándole. Me tocaste la bocina y me hiciste una seña con la mano. Sacaste la mano por la ventana. Y mi amigo le dice, mira, brother, yo no soy. Mi ventana no abre, mira. Y la ventana de él, esa semana se había arruinado. Y él mueve, mira, no abre. Y mi bocina no sirve, le dice, y la toca. Yo no fui, vos fuiste. Yo no fui, le dice. Algo dijo el tipo, se subió a su carro y se fue. Cuando me contó, me dice, mira, Juanca, si la ventana abre y mi bocina suena, me mata. Y él no había sido. Ahora imagínese que el fulano le pega un par de balazos a mi amigo. Arruina su vida. ¿Por qué? Porque no fue capaz de mantener bajo control sus emociones. Ahora, le voy a decir algo. No hace falta tener una pistola para arruinar tu vida. Tus palabras pueden herir más que una pistola. De eso vamos a hablar en un momento. Pero una razón más, hablando del dominio propio. Proverbios 29:8. Dice, los insolentes
Otra forma de llamar al necio, al tonto: los insolentes agitan la ciudad, pero los sabios aplacan la ira. ¿Cuál es el principio de ese versículo? El principio es este: el dominio propio nos permite actuar por el bien común. Nosotros no somos islas, amigos. Vivimos alrededor de otras personas, tenemos una familia, trabajamos con otras personas, en la iglesia estamos con otras personas, en el lugar donde vivimos hay una comunidad que nos rodea. Hay gente a la par nuestra. Y aquí dice el proverbista que el insolente, que es arrogante, es una definición: el insolente es alguien arrogante que actúa con una actitud despectiva y sin ningún respeto por otros. Creo que todos podemos ponerle cara a esa definición, ¿sí o no? La mala noticia es esta: vaya al espejo y también le va a poner cara, porque muchas veces nosotros somos así. Ahora, literalmente este versículo dice así: el insolente, el necio, le prende fuego a la ciudad. No le importa nada, solo le importa sacar lo que tiene en el corazón, y va y le prende fuego y no importa. Si se quema todo, no importa. Que se muera alguien, no importa, porque yo tengo que sacar lo que tengo en mi corazón. Al insolente no le importa la razón, no le importa la verdad y no le importan las consecuencias. Después está llorando porque cometió cosas terribles. Después está ahí triste porque cometió errores que no se pueden revertir. ¿Por qué? Simplemente porque no fue capaz de manejar la situación como tenía que hacerse. Mire, la mayoría de problemas se pueden solucionar. La mayoría. Casi todos los problemas se pueden solucionar. Siempre hay una solución. Pero no la vamos a encontrar si nosotros simplemente dejamos salir lo que hay en nuestro corazón. No, pastor, es que mire que hay cosas que hacen que de verdad lo encienden a uno. Sí, yo sé que sí. Hay cosas donde uno le dan ganas de actuar de una manera fuerte y ser frontal y actuar de alguna manera así, que se mire. Estoy de acuerdo. Pero eso no quiere decir que lo tengas que hacer. Cuando Jesús hablaba acerca de los discípulos del reino, él dijo estas palabras: bienaventurados los pacificadores, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, aquel que tiene dominio propio no se preocupa por sacar lo que tiene, porque él piensa en resolver el problema. Ahora, mire, es bien fácil querer racionalizar nuestras cosas, nuestros deseos. Por ejemplo, decir: mira, es que esto lo voy a hacer porque lo tengo que hacer y que Dios me perdone. Si le vas a pedir a Dios anticipadamente perdón, mejor no hagas lo que viene después. Simplemente tratamos de racionalizar y entonces actuamos sin pensar en las consecuencias. Ahora, ¿qué es eso? Eso es egoísmo. Y eso es lo mismo que hacen los niños cuando hacen un berrinche. Los que somos papás, ¿alguna vez los niños nos han hecho berrinche o nos hicieron berrinche? A todos nos pasó. Se manejó de una manera o de otra, no voy a entrar ahí, no es el tema, pero es feo y es incómodo estar en un lugar donde un niño está haciendo berrinche y el papá no hace nada o la mamá no hace nada. O en el colegio, que los maestros tengan que lidiar con la mala crianza de los papás. Pero ¿sabe qué es peor? Un adulto haciendo berrinche. Porque el adulto tiene poder que el niño no tiene. El adulto puede hacer cosas terribles en un berrinche y un niño no. Por eso es tan importante el dominio propio. Sobre esto, Pablo dice en Gálatas 5:22 estas palabras. En cambio, dice, antes habló de las obras de la carne, ahora dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas.
El dominio propio es muy difícil, muy difícil, muy difícil, sinceramente. Yo se los digo por experiencia. Solo hay una manera de tenerlo, y es que el Espíritu Santo obre en tu corazón. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo te guíe, entonces el dominio propio viene como producto de la obra del Señor en tu vida. No es una obra que nosotros mismos podamos hacer. Entonces, el primer rasgo, dominio propio. Segundo, que es el segundo punto también, prudencia. Prudencia. Una definición. Ser prudente es actuar o hablar con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez, tratando de evitar posibles daños y respetando la vida, los sentimientos y las libertades de los demás. Eso es prudencia, no es miedo. El miedo es otra cosa. La prudencia es sensatez y tiene que ver con reflexión. Oigamos lo que dice Proverbios acerca de esto. Dice Proverbios 19:2. No es bueno actuar sin pensar. No es bueno actuar sin pensar. Y agrega, la prisa es la madre del error. Cuando actuamos sin pensar y con rapidez innecesaria, cometemos errores. Por eso el principio es este. La prudencia nos libra de equivocarnos. Ahora, hay que aclarar algo. Dice el que actúa sin pensar. No se refiere a alguien que no sabe qué hacer. Eso es ignorancia. Está hablando del que sí sabe qué hacer, pero no se detiene para reflexionar. Aquel que le ofrecen una cosa y saca la billetera y se la compra. Le enseñan otra, saca la billetera y se la compra. De eso está hablando. Ahora, estoy usando un ejemplo muy simplón realmente, pero es aquel que se mete a un negocio y no piensa nada y después solo va a perderlo todo. O se mete en una relación con una persona solo a perderlo todo. O se meten en alguna decisión, cambia de trabajo solo para que en unos meses ya está afuera otra vez. ¿Por qué? Porque no se detiene a reflexionar. Ahora, hay momentos en los cuales tomamos decisiones sin información. A veces nosotros vamos, bueno, rapidito les cuento, una vez estábamos con Valesca, fuimos a traer a una consultora, nosotros trabajamos en capacitación, fuimos con la consultora a traerla y teníamos que ir por los niños, estaban chiquitos, al kinder. Llegamos al kinder, me parqué enfrente, Valesca se bajó porque yo iba conduciendo, Valesca se bajó, entró al kinder a traer a los niños, pero en el carro estaba yo con la consultora, una señora. Entonces teníamos una camioneta, yo estaba volteado hablando con ella y por alguna razón nos estábamos riendo. Cuando en eso pasó una hermana de la iglesia donde íbamos en esa época. Ella iba pasando y regresó y se metió así al carro. Hola, hermano Juan Carlos, ¿cómo está? Ah, bien, hermana fulana. Y la miraba a ella. Y la hermana Valesca. Y yo dije, ay, esta señora ya sé por dónde va. Ahí está trayendo a los niños. Ah, de veras. Y se mete al kinder. Hermana Valesca, hermana Valesca. Y de ahí venía Valesca con los niños y venía la señora. Dios la bendiga, hermano. Y se va. Dígame si eso no es actuar sin pensar. Yo no le tengo ningún resentimiento a la hermana, más bien me da risa y me sirve de ilustración. Fue de bendición para todos nosotros. Pero eso es actuar sin pensar. No tenemos información, la información completa y actuamos de una manera. Y podemos cometer errores muy serios. Ahora, hay otra clase de errores y son aquellos errores cuando nosotros sí tenemos la información, pero no nos detenemos a usarla correctamente. Mire, yo no sé si usted sabía, pero por poquito no estamos hoy aquí. Por poquito no estamos hoy aquí. Porque el 26 de septiembre de 1983
casi empezó la Tercera Guerra Mundial. Y ni usted ni yo nos enteramos hasta mucho tiempo después. Y no estoy bromeando, es cierto. 26 de septiembre de 1983. En el búnker donde estaba el centro de alerta temprana de ataque nuclear en ese tiempo, la Unión Soviética, el militar Stanislav Petrov estaba de guardia. Él estaba ahí enfrente de una serie de monitores que estaban conectados a satélites y que detectaban cuando se lanzaba un misil nuclear. Y a la medianoche de ese día, él estaba ahí cuando la alarma, pip, 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 y cuando vio, se dio cuenta que Estados Unidos había disparado un misil hacia Rusia. La instrucción era esta: bajo cualquier ataque, respondamos, y respondemos con todo. Lo que él tenía que hacer era agarrar el teléfono y avisar que nos estaban atacando, y detrás iban a salir los mil y pico de misiles nucleares en contra de las ciudades de Estados Unidos, y se acaba el mundo. Pero Stanislav no hizo nada. A los pocos minutos, más alarma, 4 misiles más de Estados Unidos a Moscú. Y él no hizo nada. No llamó a sus superiores, no hizo nada, solo esperó. ¿Por qué lo hizo? Si este hombre agarra el teléfono y da la alerta, tal vez no estaríamos hoy aquí. Y el Señor hubiera venido hace casi 40 años ya. Pero no pasó así. ¿Por qué? Por supuesto, este incidente no se supo hasta mucho tiempo después, año 2000, después de que la Unión Soviética se disolvió. Entonces nos enteramos de esta historia. Pero este hombre cuenta esto. Cuando él vio la primera alarma, dijo: no puede ser. Porque si Estados Unidos nos atacara, no nos atacaría con un misil. Nos tiraría 500 misiles, o qué sé yo. Después, 4 más. 1 está bien, 1 es poquito, pero 5. Y él dijo: no puede ser. Porque el ataque sería un ataque masivo. Y él pensó: si yo doy la alarma y los generales al frente de todo esto se desbocan, se alocan, lo que va a pasar es que el mundo se va a acabar. Pero esto no puede estar bien. Minutitos después las alarmas se apagaron. ¿Por qué? Porque había un mal funcionamiento. Por alguna razón que yo no entiendo, ciertas nubes, la altitud de ciertas nubes, hicieron le dieron una mala referencia a los satélites que estaban en el espacio, y eso causó la alarma. Pero nunca se lanzaron los misiles. Si este hombre, no sé, este debe haber estado sentado, pero no, si este hombre no se detiene a pensar con claridad en base al conocimiento que él tenía, no estaríamos aquí. Cuando usted está enfrente de una tentación o de una decisión importante y no se sienta, no se detiene a reflexionar en base al conocimiento que usted tiene, si esta decisión honra o no honra a Dios, si es el momento apropiado para tomarla, si es la forma apropiada para tomarla, si eso le interesa a usted o no le interesa, si no piensa todo eso, sino simplemente actúa, se va a meter en líos. Se va a meter en líos. Por eso es que hay hombres que se dejan llevar por relaciones ilícitas, porque no se detienen a pensar todo lo que van a perder, simplemente actúan. Por eso hay gente que se mete a hacer negocios y lo pierde todo porque simplemente actúa, porque no se detienen a reflexionar y a usar el conocimiento que tienen para tomar decisiones correctas. El sabio no actúa sin pensar. Pero sigamos adelante. Proverbios 22:3. Dice: el que es inteligente, es otra manera de decir sabio, ve el peligro y lo evita. El que es tonto o necio sigue adelante y sufre las consecuencias. La versión más conocida de este versículo es: el sabio ve el mal y se aparta. Ahora, ¿cuál es el principio? La prudencia, mis amigos, nos libra del peligro.
Ver el peligro significa detenerse, evaluar y tomar una decisión. Pero el necio sigue adelante, no piensa, no es prudente, sigue adelante y se mete en cualquier lío. Nuevamente, no estamos hablando de no conocer, no estamos hablando de ignorancia, estamos hablando de irreflexividad o de la incapacidad de pensar antes de actuar. Y le quiero contar algo. Yo trabajaba en un banco hace muchos años en Guatemala y un día un teléfono no estaba funcionando bien, un teléfono fijo. En esa época no existían los celulares. Y jovencitos, sí hubo una época en que no había celulares. Ahora, ¿qué pasó? Lo que se necesitaba era poder poner un cable en su lugar, que era el cable el que se había zafado. Entonces yo me di cuenta cuál era el problema, desconecté el teléfono, agarré el cable que estaba conectado a la cajita y traté de quitar la envoltura que tiene y no pude. No había tijera, no había nada. Así que hice lo que se me ocurrió, con los dientes. Entonces vine yo y la agarré con los dientes y la punta del cable me tocó la lengua. Y ahí supe algo. Los teléfonos se alimentan de electricidad, aunque es baja, y la electricidad viene por los cables. Yo sentí, ¡uy! Y se me durmió la lengua. Yo, ¡uy! Y alguien me dijo, ¿qué te pasó? ¡Ay! Me agarró. ¿Cómo sos de, perdone que lo diga, bruto? Me dijo. Eso tiene electricidad, me dice. ¿No se te ocurrió? No, no sabía. Y de verdad no sabía, pero aprendí. Lo hice por ignorancia. Pero si hoy vuelvo a meterle los dientes a un cable de teléfono, perdóneme, pero eso es ser necio. Ahora, eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. Nosotros simplemente actuamos y no pensamos. Y ese es un problema. Le voy a decir algo, y eso con el perdón de los mercadólogos presentes. Pero el mercadeo sabe que si puede vencer nuestra reflexión, puede vender lo que sea. Por eso es que siempre dice, hoy es el último día, gran oferta, hoy se acaba, si no la compras hoy, jamás vas a volver a tener esa oportunidad. Y para que uno vaya y diga sí, y ¡pum! Y compra algo que no necesitas. Ahora, no solo el mercadeo sabe esto, el diablo también. Y no estoy comparando uno con el otro, que quede muy claro, nada que ver. Pero el diablo sabe eso. Por eso el diablo nos forza y nos empuja y nos empuja y nos empuja para que nosotros no pensemos, sino solo actuemos. Pero la prudencia nos libra del peligro. Y una razón más, Proverbios 14:8. Dice, el sabio medita en sus propios caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad. El sabio medita en sus propios caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad. ¿Cuál es el principio de este versículo? Es la prudencia nos libra del engaño. La prudencia nos libra del engaño. Si se da cuenta, dice que el sabio medita en sus propios caminos. Esa palabra camino es una palabra en hebreo, derek, que quiere decir camino o forma de vida. Entonces se está hablando de nuestra vida. Tú no puedes cometer los errores que ya cometiste antes. No puedes hacerlo. Si tú estás haciendo los mismos errores de antes, tienes un problema. Que no puede ser así. Lo que está diciendo es que el sabio medita en su vida, se da cuenta de los errores que tuvo, de las consecuencias que hubo y dice, no lo voy a hacer. Pero el necio, ahí va otra vez. Ahora, nadie engaña al necio, él mismo se engaña. Porque él piensa que hacer la misma cosa va a resultar diferente y no es así. Hay una frase que se le atribuye a Albert Einstein, aunque parece que no fue él el que la dijo, pero es esta. La locura es hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. El loco es el necio que se habla aquí en este versículo, porque el engaño no viene de afuera, viene de sí mismo. Mire, con el tiempo nosotros deberíamos de madurar y aprender cosas. No puede ser que sigamos equivocándonos de la misma manera. Ahora, hay una canción de Julio Iglesias que dice así, tropecé de nuevo
y con la misma piedra. Y agrega esto con mucho orgullo. En cuestión de amores nunca aprenderé. Ay, papito, entonces estás muerto. Pero sabe que muchos somos así. Y no necesariamente en cuestión de amores. No puede ser que cometamos los mismos errores que hemos cometido antes. O pregunto, ¿usted le va a llevar el carro a reparar al mecánico que se lo dejó mal la vez pasada? ¿Quién lo hace? Levante la mano para que yo nunca vaya con su mecánico. O va a ir con el sastre que le deja una manga más larga que la otra. Una vez le pasa a uno y nunca más vuelve a pasar. ¿Por qué? Porque el sabio medita en sus caminos y entonces actúa. La prudencia. Ahora, no le llevaríamos el carro al mismo mecánico, malo. Y no le llevaríamos nuestra ropa a reparar o a arreglar al sastre malo. Pero entonces hago esta pregunta. ¿Por qué la gente debería de confiar en ti si sigues cometiendo los mismos errores de antes? ¿Sigues cometiendo los mismos errores de antes? ¿Por qué la gente tendría que confiar en ti? El sabio es prudente y piensa antes de actuar. Jesús dijo esto, Mateo 7, 24 y 25. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, o a pesar de todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Algo que hablamos la semana pasada es esto. Proverbios habla de sabiduría, la Biblia habla de sabiduría, pero Jesús es la sabiduría de Dios. Él es la sabiduría personificada. Si queremos ser sabios, necesitamos a Jesús. Si fundamentamos nuestra vida en Jesús, seremos sabios. Y la muestra es que el sabio es prudente y construye su casa correctamente. Así que como el dominio propio se obtiene del Espíritu Santo, la prudencia se obtiene también de nuestra relación con Jesús. Y finalmente, el último rasgo, pensar antes de hablar. Pensar antes de hablar. Proverbios 10, 19. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. ¿Cuál es el principio? Pensar antes de hablar nos libra de pecar. Ahora, ojo, el problema no es hablar. El problema es no pensar lo que estás diciendo. A veces somos fáciles para responder. Ni siquiera nos han terminado de decir algo y nosotros ya soltamos. Uno, una, 100, 7, 8, 10. Porque hablar es fácil. Hablar es fácil. El problema es este. De esa actitud vienen malentendidos, chismes, palabras que no edifican, palabras que causan heridas. Y si a eso lo combinamos con una actitud de juicio, alguien que fácilmente juzga a los demás, que vimos que es pecado, y encima de todo no se calla, está segurito que se va a ir a meter en problemas. Es importante aprender a callar. Nuevamente, no se trata de no hablar, se trata de pensar antes de hablar. ¿Por qué hablamos antes de pensar? Porque somos arrogantes. Porque pensamos que lo sabemos todo, pensamos que lo entendemos todo, pensamos que ya tenemos el panorama completo. E inclusive hay algunos que meten a Dios en el asunto y dicen es que Dios me dijo, y es mentira. Simplemente no eres prudente y no te detienes a pensar antes de hablar. Proverbios 12, 18 dice, el que habla sin pensar hiere como una espada. Hiere como una espada. ¿Cuántas veces papás, mamás,
Hemos herido a nuestros hijos porque no pensamos lo que decimos. Estás frustrado, estás enojado por cualquier cosa, tenga razón o no tenga razón, pero algo pasa con tu hijito y tú le dices, ¡ah, inútil! Esas palabras hieren más que una espada. Nosotros conocemos a alguien que a sus hijitos les decía, ¡ay, tontito! ¿Cómo está mi tontito? Yo me acuerdo que Vale se enojaba tanto que le decía, el tonto sos vos, ¿cómo se te ocurre decir? Ay, no, pero es que mira, ¿en qué cabeza cabe eso? Eso es hablar sin pensar. Cuando hablamos sin pensar, dañamos a la gente, nos dañamos a nosotros mismos. Un amigo que vive en Honduras nos contaba esto. En San Pedro Sula hace unos años se hizo famoso un caso y eran unos muchachos salvadoreños que los agarraron presos allá. Los muchachos eran albañiles y estaban trabajando para una constructora salvadoreña con un proyecto en Honduras. Un sábado ellos salieron a comer y cuando iban de regreso iban haciendo relajo en la calle, pero no estaban ofendiendo a nadie, no estaban haciendo nada malo, simplemente iban platicando y haciendo bulla. Era un grupo, no sé, 8 o 10 por ahí. En eso la policía, ¡fum!, se pone enfrente de ellos y los paró y todos se quedaron. A ver, contra la pared y los todos contra la pared. Sus documentos, pum, pum, pum. ¿Son salvadoreños? Sí. ¿Y qué andan haciendo aquí? Y viene uno y dice esto. No, fregando con toda la mara. Son mareros. A la cárcel. En serio, es cierto, eso pasó. Una frase que aquí uno dice para referirse a cualquier cosa, estoy con los amigos y estoy pasándola bien. Delante de la policía, bajo esas condiciones, eso fue una admisión de culpa. Los metieron a la cárcel. Tuvo que llegar el gerente de la empresa de aquí de El Salvador a Honduras, a San Pedro Sula, con todos los documentos de los muchachos para que los liberaran a los 3 días. ¿Por qué? Por hablar antes de pensar. Ahora, ¿por qué lo dijo? Si de repente usted lo para hoy la policía y usted qué anda haciendo aquí fregando con la mara, ¿qué le va a pasar? Por eso hay que pensar antes de hablar. Ahora, hay otras palabras que son peores, que levantan chismes, como esa señora que yo les digo, hermano Juan Carlos y la hermana Valesca. Imagínense que Valesca no hubiera ido conmigo, sino solo estuviera yo esperando a que los niños entraran. ¿Qué hubiera hecho el hermano? Hubiera ido a contar que el hermano Juan Carlos andaba con una señora y qué barbaridad, porque con los niños y que la hermana Valesca no sabe nada y que pobrecita, y se volvió un gran chambre. ¿Por qué? Por hablar sin pensar. Ahora, oiga estas palabras. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos con esto. Mateo 12:36. Jesús dice, les aseguro que en el día del juicio van a dar cuenta de las cosas que digan descuidadamente. Les aseguro que en el día del juicio van a dar cuenta de las cosas que digan descuidadamente. Así que, hermanos, pensemos antes de hablar. Proverbios 15:1. La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca enojo. Pensar antes de hablar nos ayuda a evitar conflictos. ¿Cuántas amistades de años se han perdido por una palabra mal dicha? ¿O no se ha peleado usted con alguien por una palabra, perdone que use esta frase, pero tonta que usted dijo o que yo he dicho y a mí me ha pasado? ¿Cuántas veces hemos cometido esos errores o cuántos matrimonios se vienen a pique por palabras dichas sin pensar? Ahora, ojo, esto no está hablando de que me voy a quedar callado porque no puedo decir nada. No, yo voy a pensar y como esas palabras no sirven para nada bueno, me las voy a guardar. No es que tú no puedas hablar. No estoy hablando de esto. Cuando yo trabajaba en el banco, llegó un señor que quería que le pagáramos un cheque, no se lo podíamos pagar. Yo le dije no, yo estaba en el autobanco
Y el tipo me dijo, ¿me lo vas a pagar? Y yo le dije, no, no se lo puedo pagar. Se lo dije amable al principio. Pero el tipo fue tan abusivo que yo me puse duro también. No te lo pago. Sí, y me lo volví a mandar y no te lo voy a pagar. Apagué la cosa y le dije, ahí quedó. Empezó a tocar y que no sé qué. Llegó el guardia, se armó un relajo y yo seguía atendiendo a los demás clientes. Entonces vino el tipo y se fue y dije, va, el guardia lo sacó. No, el tipo se fue a parquear y entró a la agencia y fue a hablar con mi jefe. Y mi jefe llegó y me dijo, mire, con usted pasó un señor que quiere cambiar un cheque, era el monto. Nosotros no podíamos pagar cheques después de cierto monto y ese cheque que el hombre quería que le pagáramos era arriba de lo permitido. Y yo le dije, sí, Juan Manuel, así se llamaba mi jefe, pero no se lo puedo pagar porque miren, no hombre, págueselo, me dijo. Yo lo voy a autorizar. Miren, me enojó tanto eso. Porque yo lo que tenía ganas era decirle a ese fulano, mira, no te lo pago porque vos sos abusivo. Sos un. Bah. Yo tenía ganas de hablar y soltar lo que tenía. Estaba pensando antes de hablar, no podía hablar. Encima de todo, yo le dije a mi jefe, le voy a dar el dinero y usted se lo lleva. No, va a pasar otra vez. Regresó a mi posición en el autobanco. Me mandó, bueno, yo tenía el cheque y cuando parquea, se me queda viendo así, con aquella sonrisa del gato de Alicia en el País de las Maravillas. Sinceramente, yo no tenía ganas de orar por él ni de bendecirlo. Yo tenía ganas de agarrarlo del. Ahí le dejo. Bueno, operé el cheque. Ojalá que no tenga fondos. Sí tenía fondos. Busqué los billetes más rotos y feos que tenía. Mire, no lo digo con orgullo, me da vergüenza contarlo, pero mire cómo son las cosas. Los billetes más feos y el montón de billetes feos y sucios, rotos, pegados, y uno que otro lo rompí yo. Hice un manojo así de dinero, lo amarré con varios zules, lo metí en la unidad para que se fuera y se lo mandé. Y apagué el micrófono porque no lo quería oír. Agarró el dinero, se le quedó viendo, se me quedó viendo así. Y yo viéndolo a él así, tenía el cheque aquí, agarré el sello, los sellos que usan para sellar los cheques. ¿Cómo? De aluminio. Y es metal y aluminio, pesados. Y viene yo y dice esto. Y el tipo se rió en mi cara y se fue. Cuando él se fue, yo ¡ah! Me pegué sobre el dedo con el sello. Y me di con tanta gana porque yo dije, así me gustaría. Pero mire, me sangró el dedo, me lo partí. Y mi amigo, mi compañero, se mataba de la risa. El tipo estaba en el suelo riéndose de mí. Y yo así, y llenando de sangre los documentos, me tuve que ir a lavar. Y al final me pusieron una curita y una gasa, o no me acuerdo ni qué. Y sentí el dedo así, miren. Ahora, no hablar o hablar antes de pensar no es que no puedas decir nada. Yo no podía decir nada. Y por no poderlo, hice lo que hice. Y me arrepiento, por cierto. Todavía tengo la marca. No es eso. Sino está hablando el proverbista de pensar y decidir callar. Esa debe de ser nuestra actitud. Hay cosas que la gente no debe saber. De repente tú te enteras de un chisme de otra persona que tú amas. Mira, porque te amo, te voy a contar que fíjate que la EU anda diciendo esto de vos, pero yo te lo cuento porque te amo. No, lo que yo quiero hacer es un lío. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Pero eso es importante entenderlo. Hay muchos líos en la iglesia causados por esa actitud. Es triste, pero si usted mira las redes sociales, hay cristianos peleándose por tonterías con insultos. Y uno dice, ¿cómo es posible si este tipo es cristiano? O sea, no es cristiano. ¿Y sabe cuáles son los temas que yo he visto? Que si los calvinistas tienen razón o los arminianos tienen razón. Y se dicen unas cosas terribles. Pero, ¿cómo es posible? ¿Sabe por qué? Porque estamos actuando como necios. No estamos pensando antes
de hablar. Por eso, el Salmo 141:3 dice esto: Señor, pon un vigilante en mi boca, ponle un sello a mis labios. Las palabras es un tema tan importante que vamos a tener solo un mensaje sobre las palabras después. Pero quiero dejarlos con esto. Santiago nos dice que la lengua es el miembro más poderoso y lo compara con el fuego del infierno. Con eso le digo todo. Y eso está aquí. Y usted lo tiene, yo también. Y si nosotros no le pedimos al Señor todos los días: Señor, pon un vigilante en mi boca, que no diga lo que no tengo que decir, que pueda ser capaz de entregarte a ti lo que yo sienta, pero no hablar lo que no debo. Otra vez, no se trata de no hablar, se trata de pensar antes de hablar. Y termino con esto. Apliquemos a nuestra vida. Apliquemos esto a nuestra vida. Santiago 3:13 dice así: si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. ¿Qué es esto? Conducta. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, condúzcase bien. Ahora, a modo de conclusión, recordemos esto. Primero, nuestra conducta muestra quiénes somos. No lo que hablamos necesariamente o nada más, sino lo que hacemos. Si tememos a Dios o no lo hacemos, si vivimos sabiamente o no lo hacemos. Y al respecto de nuestra conducta, el dominio propio, la prudencia y las palabras bien pensadas deben modelar nuestros pensamientos y nuestras acciones para honrar al Señor con nuestra vida. Quiero pedirte, por favor, que te pongas en pie. Quiero pedirle que cierre sus ojos por un momento y que piense en esto. Si la gente no sabe que usted es cristiano, pero lo mira, ¿se va a dar cuenta que usted es cristiano o no? Esa es la conducta y ese es el poder que tiene la conducta. Si tu vida no está demostrando que tú eres un hijo de Dios, ¿a qué se debe? ¿Será que estás dejando que tus emociones te controlen y no eres tú el que controla tus emociones? ¿O será que no estás dejando que el Señor guíe tu boca, sino que hablas cualquier cosa? ¿Por qué será? Mientras oramos y somos ministrados, quiero pedirte que delante del Señor no cantes, no cantes. Solo deja que el Espíritu Santo te hable y te muestre si en realidad tu conducta está mostrando quién eres. Y si no, cuáles son las áreas que tienes que rendir al Señor, porque al final de eso se trata todo. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, yo te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, yo te doy mi corazón. Yo vivo
Mientras hay aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Espíritu Santo, haz tu obra en nosotros. Te pido que cada uno nos hables. Tú eres el que convence de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. No hay predicador que pueda hacer la obra que tú haces, Espíritu Santo. Por eso te pido que tú nos hables a nosotros. Puede ser que nosotros en algunas áreas estemos caminando bajo tu dirección, pero en otras no. Y tal vez son nuestras palabras. Porque como dijo el pastor Santiago, la lengua tiene un potencial de hacer el daño o de ser bendición. Pero muchas veces nosotros dejamos que nuestras palabras simplemente fluyan y decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos. Y hay heridas que quedan en el corazón. Aunque nosotros nos arrepintamos, hay daño que se hizo. Señor, perdónanos. Muéstranos si hemos sido así, si hemos sido ligeros con nuestro hablar. Muéstranos si hemos dañado a alguien y permítenos arrepentirnos, pedirte perdón e ir y pedir perdón. Señor, como padres, ayúdanos a tener la capacidad de que nuestras palabras construyan y no destruyan, de que nuestras palabras traigan vida y no muerte, que nuestros hijos sean edificados por ti a través de nuestras palabras y no marcados para sufrir en el futuro por nuestras palabras. Señor, permítenos hablar palabras de bendición, palabras que restauran a otros, palabras que fortalecen, no palabras de burladores, no palabras que atacan, que destruyen. Espíritu Santo, háblanos a cada uno. Y te pedimos que pongas una guarda en nuestra boca, que pongas un límite a lo que hablamos. Ayúdanos, Señor, a controlar nuestras emociones. Algunos somos de mecha corta, rápido explotamos, Señor. Pero te pedimos que tú nos guardes de eso y ayúdanos a ser prudentes, a no tomar decisiones sin reflexionar, a no tomar decisiones necias y meternos a problemas, sino ayúdanos a confiar en ti y hacer uso de la sabiduría que nos has dado. Buen Dios, queremos ser luz para todos aquellos que están afuera. Queremos ser sal y hacer la diferencia en donde estamos. Úsanos, Espíritu Santo, y que sea el fruto, tu fruto en nosotros, el que pueda dar la luz y que pueda traer sal y que pueda sazonar las palabras y las cosas donde nosotros estamos. Todo para tu gloria, bendito Señor. Que tu nombre sea honrado en nosotros, Señor, y por lo que hacemos nosotros. Que otros puedan verte a ti y conocerte a través de lo que hacemos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, ahora que salimos, también te pido que tú nos bendigas y nos guardes y que en esta semana podamos poner en práctica lo que hemos aprendido. También te pido que bendigas a cada familia, Señor, a cada hermano que te honra con sus diezmos y ofrendas que traemos al alfolí. Multiplica esos recursos, Señor, para que tu nombre sea glorificado a través de lo que tu iglesia hace, Dios. Bendice a cada familia y que con generosidad todos podamos honrarte a ti, porque al final por eso lo hacemos. Guárdanos, Señor. Te pedimos que vayas con nosotros, no solo hoy, que nos guardes en medio del clima de hoy, pero también que nos bendigas esta semana y que estés con nosotros y que cada palabra y cada acción de nuestra vida sea para honrarte a ti. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y amigos, aprendamos a vivir sabiamente. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Como está lloviendo, les recuerdo que hay cafecito, hay unos panes deliciosos. Yo no creo que se quiera mojar, porque un sabio no se va a ir a mojar por gusto. Así que hay cafecito, platiquemos, tomemos un café y comamos un pancito. Que Dios les bendiga.